Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Vamos a ver el aprendizaje esperado de resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales. Este tema ya lo habíamos visto anteriormente, pero únicamente con lo que sería suma y resta de lo que serían fracciones y decimales, pero ahora lo vamos a ver con la multiplicación. Entonces, primero tenemos que recordar cómo realizar una multiplicación. Primero tenemos que ver cómo podemos hacer una multiplicación de un número decimal. En este caso va a ser 5.02 por 2. Entonces, para nosotros poder hacer la multiplicación, lo que tenemos que hacer es identificar qué números tenemos. En este caso es el 5.02 por 2. Yo ya les había dicho que no vamos a utilizar lo que sería la letra X o el símbolo X en matemáticas, pero en este caso lo quise hacer de esta manera para que ustedes recordaran cómo podemos hacer una multiplicación, que la hacemos, en este caso sería de derecha a izquierda, multiplicando primero el número que tenemos abajo por el de arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 2 por 2, que sería de los números de derecha a izquierda. 2 por 2 nos da 4. Y luego el 2 se tiene que multiplicar por el 0. 2 por 0, bueno, pues nos da 0. Y 2 por 5 nos da 10. Entonces ponemos el 0 y ponemos el 1. Entonces aquí el resultado todavía no termina, sino que tenemos que tomar en cuenta el número de dígitos después del punto decimal que tenemos en los números que estemos multiplicando. En este caso, por ejemplo, como son décimos y centésimos, entonces tenemos dos posiciones. Aquí hay una que son los centésimos y la otra que son los décimos. Entonces, por lo tanto, en mi resultado de derecha a izquierda tengo que recorrer el punto. Entonces sería pasando el 4 y luego pasando el 0. Entonces el punto decimal me quedaría en esta posición, hablando de que lo estamos acomodando de derecha a izquierda. Entonces el resultado de 5.02 por 2 sería de 10.04 o de 10 unidades con 4 centésimos. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos trasladar a lo que sería ya un problema como tal? Entonces vamos a ver, dice, Luisa tiene una bicicleta. Al pasear en ella le dio curiosidad saber cuántas vueltas darían las ruedas para recorrer cierta distancia. Así que midió y se dio cuenta que cuando la rueda da una vuelta completa recorre 0.8 metros. Entonces, para poder resolver este problema, nos da una tablita que dice que por una vuelta son 0.8 metros. Por 3 vueltas, ¿cuánto sería? Por 10 vueltas, ¿cuánto sería? Por 0.75 vueltas, ¿cuánto sería? Entonces tenemos que multiplicar la distancia que recorre por una sola vuelta, que es de 0.8 metros o de 0.8 metros, y lo tenemos que multiplicar por el número de vueltas que queremos encontrar. Por ejemplo, el 0.8 por 3 para encontrar cuánta distancia recorre en 3 vueltas. Entonces sería 8 por 3, 24, llevo 2 que se pone arriba del 0 y 3 por 0 pues me da 0 y bajo el 2 que ya tenía. Aquí lo importante es el punto decimal, es decir, 8 por 3 me da 24, aquí está, pero aquí el problema es que tenemos lo que sería el punto decimal. Entonces, como nada más tengo una sola posición después del punto hacia la derecha, en este caso sería punto 8, entonces el punto lo tengo que recorrer un solo espacio de derecha a izquierda en el resultado y me quedaría como 2.4. Y aquí en el caso para poder encontrar para la siguiente cantidad, que sería para 10 vueltas, entonces tenemos que multiplicar 0.8 por 10. Entonces aquí como estamos multiplicando dos dígitos, acuérdense que tenemos que hacer la multiplicación de la siguiente manera. Sería 0 por 8, pues me da 0, 0 por 0, pues me da 0 también. Entonces aquí los bajo. Ahora tengo que multiplicar la cifra de 1 por el 0.8. Entonces, acuérdense que cuando hacemos una multiplicación de dos dígitos, tenemos que recorrer abajo en los espacios que tenemos de la multiplicación, tenemos que recorrerlos un espacio hacia la izquierda.
Entonces quedaría así como 1 por 8 me da 8 y 1 por 0 me da 0. Pero los números están recorridos un poquito hacia la izquierda o un espacio hacia la izquierda. Entonces ya cuando continuamos con lo que sería la multiplicación, bueno, pues tenemos que hacer otra línea y bajaríamos los dígitos. Entonces se baja el 0, 0 más nada pues es 0, 0 más 8 pues se baja el 8 y se baja el otro 0. Entonces aquí lo importante es que como el resultado, o si se fijan acá arriba, en los números que estoy multiplicando, nada más uno de los números tiene una sola posición de número decimal, entonces por lo tanto el punto decimal de derecha a izquierda en el resultado nada más se va a brincar como quien dice un solo espacio, entonces el resultado sería de 8. Para la siguiente cantidad, que sería de 0.8 por 0.5, bueno, pues aquí igual nos daría el resultado de 0.40 y el resultado tendría el punto decimal dos espacios de derecha a izquierda, se saltaría el 0 y luego pasaría hasta el 4. Cuando empieza a cambiar un poquito es cuando ya lo estamos haciendo con 3 dígitos o con 3 decimales. Por ejemplo, 0.75, que sería el número que seguiría, sería 0.75 por 0.8. Entonces aquí tenemos que hacer la multiplicación por los 3 dígitos, es decir, 5 por 8, 40, llevo 4. 7 por 8 nos da 56, más los 4 que ya tenía son 60. Y 8 por 0 pues nos da 0. Entonces aquí los bajo. Entonces tenemos que hacer la multiplicación por el siguiente dígito, que en este caso sería el 0. Sería 0 por 5, bueno, pues me da 0, 0 por 7 me da 0, 0 por 0 me da 0. Entonces, acuérdense de acomodar los números de lo que sería un espacio hacia la izquierda. Entonces tengo que bajar otra línea para poder hacer la suma. Entonces sería 0 más 0, pues me da 0. 6 más 0, me bajo el 6. 0 más 0, pues me da 0 y se baja el último 0. Entonces aquí otra vez lo importante es que el resultado lo tenemos que acomodar de acuerdo al número de decimales que tenemos. Entonces aquí en este caso sería 0.6 o 0.60. Que igual nosotros lo podemos hacer con cualquier otra cantidad, por ejemplo en este caso 0.10, vamos a suponer que vamos a multiplicar una décima parte de una vuelta, bueno pues ya hacemos nosotros nuestra operación y a final de cuentas nos va a dar un resultado. Entonces aquí nada más estamos obteniendo los primeros 3 datos, pero pues no queda de más que nosotros le expliquemos un poquito más. Y también ese mismo procedimiento lo podemos hacer a través de lo que serían las fracciones. Nosotros podemos hacer una multiplicación también de fracciones. Por ejemplo, en este caso dice, un gato siempre come 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días. ¿Cuántos kilogramos de croquetas consume a la semana? Entonces aquí tenemos, o lo que normalmente haríamos, es sumar 1/8 de kilogramo las 7 veces, es decir, los 7 días de la semana. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces cada uno de los 7 días de la semana consume 1/8 de kilogramo, que a final de cuentas cuando lo sumamos nos da un total de 7 octavos. Sumamos todos los numeradores, que en este caso sería para una fracción. Como todas las fracciones tienen el mismo denominador, se pueden sumar directamente. Y nuestro resultado sería de 7 octavos. Pero nosotros ese procedimiento lo podemos simplificar con una multiplicación. Por ejemplo, sería multiplicar 1/8, que es lo que consume por día, lo multiplicamos por 7, por los 7 días de la semana. Como el 7 es un número entero, acuérdense que cuando estamos multiplicando una fracción por un entero, pues le tenemos que poner un 1 abajo, porque estamos indicando que es una unidad. Para hacer la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sería 1 por 7, bueno, pues nos da 7 y 1 por 8 nos da 8. Entonces nos da exactamente el mismo resultado. Sería 1/8 por 7 nos da 7 octavos. También tenemos otra cuestión que son las fracciones equivalentes. Nosotros sabemos que las fracciones por sí solas tienen un resultado en decimal. Es decir, que si nosotros
el procedimiento para poder convertir una fracción de número fraccionario hacia un decimal, tenemos que dividir el 3 entre el 4, es decir, numerador entre denominador. Pero también podemos hacer que esa fracción tenga otra representación, es decir, que nosotros podemos hacer que sea el mismo resultado, pero con diferentes números. Por ejemplo, si yo el 3 y el 4 los multiplico por un mismo número, me va a dar una fracción equivalente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, voy a multiplicar el 3 por 2, me va a dar 6, y el 4 por 2 me da 8. Entonces, por lo tanto, 6 octavos es una fracción equivalente a 3 cuartos. Que igual, si yo divido 3 entre 4 me va a dar una cantidad, en este caso sería 0.75. Pero si también divido 6 entre 8 me va a dar exactamente lo mismo, 0.75. Por lo tanto, esa fracción sí sería equivalente a 3 cuartos. 6 octavos es equivalente a 3 cuartos. Eso lo puedo hacer con cualquier fracción, es decir, por ejemplo, un medio. Un medio lo puedo multiplicar en este caso, por ejemplo, por 8. 1 por 8 me da 8 y 2 por 8 me da 16. Entonces, la fracción equivalente en este caso sería 8 dieciseisavos. Si yo divido 1 entre 2, es decir, lo voy a convertir a decimal, 1 entre 2, me da 0.5. 8 entre 16 también me da 0.5. Entonces, por lo tanto, esa fracción sí sería equivalente. E igual puede ser con cualquier número fraccionario, puede ser muy pequeño o puede ser muy grande. Por ejemplo, 3/24. Lo vamos a multiplicar por 10 para convertirlo en una fracción equivalente más grande. Más grande hablando de números, en este caso, por ejemplo, sería 30/240. Entonces, si yo divido 3 entre 24, me da una cantidad. Si yo divido 300 entre 240, me tiene que dar exactamente la misma cantidad, que en este caso sería 0.125. Estas fracciones serían equivalentes porque si nosotros dividimos numerador entre denominador nos tiene que dar exactamente el mismo resultado en decimal.